¿Te imaginas desafiar a la muerte, invocar el fuego del cielo y enfrentarte a reyes y profetas falsos con la pura fuerza de tu fe? Hoy, desenterramos la asombrosa historia de Elías, un hombre cuya vida fue una chispa divina en un mundo sumido en la oscuridad. Prepárate, porque esta no es solo una historia antigua, es un relato de coraje, milagros y una conexión inquebrantable con lo divino que te dejará sin aliento. El profeta solitario y el rey apóstata. En los días en que Israel se había extraviado, olvidando al Dios verdadero para postrarse ante ídolos de madera y piedra, surgió una figura imponente. Elías, el Tisbita. Su nombre resonó como un trueno en el reino de Acab, un rey débil y manipulado por su esposa, la infame Jezabel. Ella, una princesa fenicia, había traído consigo no solo a cientos de profetas de Baal y Asera, sino también sus cultos paganos, sumiendo a la nación en una idolatría desenfrenada. Los altares a Jehová eran derribados, y en su lugar se levantaban santuarios a dioses falsos, con rituales que incluían sacrificios de niños y prostitución sagrada. La moralidad de la nación se desmoronaba bajo el peso de esta apostasía. La tierra, antes fértil y próspera, gemía bajo una sequía implacable, señal de la ira divina. Durante 3 años y medio, ni una sola gota de lluvia bendijo los campos. Los ríos se secaron, sus lechos se agrietaron bajo el sol abrasador. Los cultivos se marchitaron hasta convertirse en polvo, y el ganado, antes abundante, pereció de sed y hambre, sus cuerpos esqueléticos esparcidos por el paisaje desolado. La desesperación se apoderó del pueblo, sus rostros marcados por el sufrimiento y la angustia. Pero la dureza del corazón de Acab y Jezabel permaneció inquebrantable, ciegos a las consecuencias de sus acciones. Elías, con su vestimenta austera hecha de piel de camello y un cinto de cuero, y su mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente, no era un hombre de palabras vacías. Su primera aparición fue un desafío directo al poder real, una irrupción audaz en la corte de un rey impío. Se presentó ante Acab sin invitación, sin temor, y pronunció una sentencia escalofriante que heló la sangre en las venas del monarca. «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Un profeta solitario, de pie ante un rey, pronunciando una condena divina que afectaría a toda la nación. La audacia de Elías era tan grande como la fe inquebrantable que lo impulsaba, una fe que lo conectaba directamente con el poder del Creador. El arroyo de Querit y la viuda de Sarepta. Lecciones de dependencia divina. Tras este audaz desafío, Dios le ordenó a Elías que se escondiera junto al arroyo de Querit, al este del Jordán. Allí, en la soledad de la naturaleza, lejos de la persecución de Acab y Jezabel, fue alimentado de manera milagrosa. Los cuervos, aves consideradas impuras según la ley judía, le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Un testimonio de la provisión divina incluso a través de los medios más inesperados. Y bebía del arroyo, cristalino y refrescante. Esta fue una lección profunda de dependencia total de Dios para Elías. Un hombre acostumbrado a la acción, al enfrentamiento público y a la proclamación audaz, fue forzado a la quietud, a la espera y a una confianza absoluta en que Dios proveería incluso en el desierto. Pero la sequía persistía, implacable, y el arroyo de Querit finalmente se secó, su lecho de piedras expuesto al sol. Entonces Dios le indicó a Elías que fuera a Sarepta, una ciudad en la región de Sidón, en Fenicia, irónicamente, el lugar de origen de Jezabel. Allí, en territorio pagano, encontraría a una viuda que lo sustentaría. Elías llegó a la puerta de la ciudad, un forastero en una tierra extraña, y vio a una mujer, delgada y cansada, recogiendo unos pocos leños, una imagen de la desesperación. Con una voz que denotaba autoridad y necesidad, le pidió agua, y con aún más audacia, le pidió un poco de pan. La viuda,
con el rostro marcado por el hambre y los años de escasez. Le respondió con voz tenue y resignada, sus ojos reflejando una tristeza profunda. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, sino solamente un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Y he aquí que recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos. Era su última comida, su último aliento de esperanza antes de la muerte por inanición. Pero Elías, con la autoridad que le otorgaba su fe y la palabra de Dios, le dijo con firmeza y compasión: «No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Contra toda lógica, contra la evidencia de sus propios ojos y la desesperación de su situación, la viuda confió. Movida por una fe incipiente o una desesperación que la llevó a arriesgarlo todo, hizo lo que Elías le pidió. Y tal como lo prometió el profeta, el milagro se desplegó día tras día. La harina y el aceite nunca se acabaron. La tinaja no se vació, la vasija no disminuyó. Día tras día había alimento para los 3, la viuda, su hijo y el profeta. Un milagro cotidiano, una prueba tangible de que la fe, incluso la más pequeña, puede obrar lo imposible incluso en los tiempos más oscuros y desesperados. Poco después, la tragedia golpeó a la viuda de nuevo. Su hijo enfermó gravemente. Una fiebre implacable lo consumió y finalmente dejó de respirar. Desconsolada, con el corazón destrozado, le recriminó a Elías, pensando que su presencia había traído la desgracia, que Dios estaba juzgando sus pecados a través de él. Con un corazón compasivo y una profunda empatía, Elías tomó al niño inerte de los brazos de su madre, lo llevó a su aposento en el piso superior y lo acostó en su propia cama. Allí, clamó a Dios con fervor, con una oración apasionada que brotaba de lo más profundo de su ser. Se tendió sobre el niño 3 veces, un acto simbólico de identificación y de ruego, orando con desesperación para que el alma del niño volviera a él. Y el milagro, una vez más, se manifestó. El alma del niño volvió a él y abrió los ojos. La viuda, al ver a su hijo vivo, sano y respirando, exclamó con lágrimas de alegría y asombro: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca». El desafío en el Monte Carmelo. La gran confrontación. Después de 3 largos años de sequía, con la tierra reseca y el pueblo al borde del colapso, Dios le ordenó a Elías que se presentara de nuevo ante Acab. El profeta, sin temor, con la misma audacia que lo caracterizaba, exigió un enfrentamiento épico. Una confrontación directa entre los 850 profetas de Baal y Acera, 450 de Baal y 400 de Acera, sostenidos por Jezabel y él mismo, en el Monte Carmelo. El propósito era claro, innegable: demostrar de una vez por todas quién era el Dios verdadero, el único digno de adoración en Israel. Acab, presionado por la desesperación de la sequía y la autoridad de Elías, accedió, y el pueblo de Israel se congregó en masa en el Monte Carmelo, ansioso por presenciar este duelo divino, esta prueba definitiva. 850 profetas paganos, vestidos con sus atuendos rituales, se alinearon frente a Elías, un solo hombre, aparentemente insignificante frente a tal multitud. Elías se dirigió al pueblo con una pregunta punzante, que resonó en el aire como una bofetada a su indiferencia. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. El silencio del pueblo fue ensordecedor, una muestra de su indecisión y su confusión espiritual. La propuesta de Elías fue simple:
pero demoledora en su implicación: que prepararan 2 bueyes para el sacrificio. Ellos elegirían uno, lo cortarían en pedazos y lo colocarían sobre la leña, pero sin encender fuego. Él haría lo mismo con el otro buey. Luego, invocarían a sus dioses, y el dios que respondiera con fuego, consumiendo el sacrificio, ese sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal aceptaron con una confianza inicial, creyendo en el poder de sus deidades. Desde la mañana hasta el mediodía, clamaron a su Dios con gritos frenéticos: «Baal, respóndenos». Danzaron alrededor del altar con movimientos convulsivos, se hirieron con cuchillos y lancetas, derramando su propia sangre en un intento desesperado de invocar a su Dios, siguiendo sus ritos paganos. Pero no hubo voz, ni respuesta, ni señal de fuego. El silencio era la única respuesta. Elías, con una ironía mordaz, se burlaba de ellos. «Gritad más fuerte, quizá vuestro Dios esté ocupado, o de viaje, o quizá esté durmiendo y necesite ser despertado». Al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, Elías les dijo: «Acercaos a mí». El pueblo se acercó. La expectación era palpable. Elías restauró el altar de Jehová que había sido derribado, usando 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, un recordatorio de la unidad que se había perdido. Colocó la leña y la víctima sobre el altar. Luego, con una audacia asombrosa que desafiaba toda lógica, ordenó que se derramaran 4 cántaros de agua sobre el holocausto y la leña, y lo hizo una segunda vez, y una tercera vez, hasta que el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja que había cavado alrededor. El sacrificio estaba empapado, aparentemente imposible de encender. Alrededor de la hora del sacrificio de la tarde, el momento en que los sacerdotes del templo ofrecían el holocausto diario, Elías se acercó al altar. Con una voz llena de convicción que resonó en el monte, oró: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». Y entonces el milagro ocurrió. De repente un fuego del cielo descendió con una fuerza abrumadora. Consumió el holocausto, la leña empapada, las piedras del altar, el polvo de la tierra y hasta el agua que estaba en la zanja. No quedó nada, solo la evidencia de un poder sobrenatural. El pueblo, al ver esto, se postró sobre sus rostros, sobrecogido por el terror y el asombro, y exclamó a una sola voz: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». La victoria fue rotunda, innegable. Elías ordenó que se apresara a los profetas de Baal, y ninguno escapó. Fueron llevados al arroyo de Cisón y ejecutados, eliminando la raíz de la idolatría que había corrompido a la nación. Tras esta demostración de poder divino, Elías le dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye». En un instante, el cielo se oscureció con nubes densas. El viento sopló con furia y una lluvia torrencial, largamente esperada, cayó sobre la tierra, poniendo fin a la devastadora sequía. La mano de Dios se había manifestado con poder y misericordia. La huida al Horeb y el silencio de Dios. La lección de la quietud. A pesar de la victoria rotunda en el Carmelo, la furia de Jezabel no conoció límites. Al enterarse de lo sucedido, de la masacre de sus profetas, su ira se encendió como un fuego incontrolable. Juró vengarse de Elías. Ella envió un mensaje directo al profeta, una amenaza de muerte clara y concisa. «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Elías, a pesar de su gran fe y los milagros presenciados, era humano. Agotado por la tensión del enfrentamiento, por la soledad de su misión y el peso de la persecución, el temor se apoderó de él. Huyó para salvar su vida,
Cruzó el desierto, llegó a Beerseba en Judá, y luego se internó aún más en la soledad, buscando refugio en el desierto. Bajo un enebro, un árbol solitario en un paisaje árido, deseó morir, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. La presión, la soledad y la persecución habían minado su espíritu, llevándolo al borde de la desesperación. Pero Dios no lo abandonó. Mientras dormía, un ángel lo despertó y le proveyó pan cocido sobre las brasas y una vasija de agua fresca. Comió y bebió, y el ángel lo despertó una segunda vez, instándolo a comer porque el camino era largo y la tarea que le esperaba, aún mayor. Fortalecido por este alimento divino, Elías caminó 40 días y 40 noches. Un viaje simbólico que recordaba los 40 años de Israel en el desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, también conocido como Sinaí, donde Moisés había recibido los 10 mandamientos. En la cueva del Horeb, un lugar de profunda significación espiritual, Dios le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió con amargura, su voz teñida de frustración y autocompasión: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Sentía que estaba solo, que su esfuerzo había sido en vano, que su misión había fracasado. Dios le ordenó que saliera de la cueva, porque pasaría el Señor. Primero, un viento fuerte y recio, tan poderoso que rasgó los montes y quebró las peñas, pasó ante él, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra con una fuerza tremenda, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego ardió, consumiendo lo que encontraba a su paso, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego, en medio de la quietud que siguió a la tormenta, al temblor y al fuego, se oyó un silbo apacible y delicado, una voz susurrante, apenas perceptible. En ese susurro suave, en la quietud, Elías reconoció la presencia de Dios. Se cubrió el rostro con su manto, un gesto de reverencia y humildad, y salió de la cueva. Dios le reiteró su misión, le recordó que aún quedaban 7,000 personas en Israel, que no se habían arrodillado ante Baal, un consuelo para su alma solitaria, y le instruyó sobre sus sucesores, incluyendo a Eliseo, quien continuaría su obra. Elías había aprendido una lección vital. Dios no siempre se manifiesta en lo grandioso y lo espectacular, en el viento, el terremoto o el fuego, sino a menudo en la quietud, en la intimidad, en el susurro de su voz. Un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la conexión profunda con lo divino. La viña de Nabot y el carro de fuego. Justicia divina y ascensión gloriosa. La vida de Elías no estuvo exenta de más confrontaciones, demostrando su papel continuo como portavoz de la justicia divina. Acab, el rey, deseando la viña de un hombre llamado Nabot, que se negaba a venderla, ya que era la herencia de sus padres, se dejó influenciar una vez más por la astucia y la maldad de Jezabel. Ella, con su mente retorcida, orquestó un plan malvado. Hizo que 2 hombres falsos testificaran contra Nabot, acusándolo falsamente de blasfemia contra Dios y el rey. Como resultado, Nabot fue sacado de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Cuando Acab, con su conciencia culpable pero su avaricia satisfecha, fue a tomar posesión de la viña robada, Elías se le apareció de repente, como una sombra de juicio, en el mismo lugar del crimen. Con la voz de Dios, el profeta pronunció un juicio terrible sobre Acab y Jezabel por su crimen atroz. Predijo que los perros lamerían la sangre de Acab en el mismo lugar donde habían lamido la de Nabot, y que Jezabel sería devorada por perros a las puertas de Jezreel. Estas profecías, por crudas que fueran, se cumplirían al pie de la letra, demostrando la fidelidad de Dios a su palabra y la inevitable justicia divina. El final de la vida de Elías es uno de los pasajes más extraordinarios y misteriosos de la Biblia. Su ministerio estaba llegando a su fin,
y sabía por revelación divina que Dios lo tomaría de la tierra. Eliseo, su discípulo y sucesor, se aferró a él con devoción, negándose a separarse, deseando presenciar el momento final de su maestro. Juntos llegaron al río Jordán, y Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El río se abrió milagrosamente ante ellos, y cruzaron en tierra seca. Mientras caminaban y hablaban, en un momento de profunda comunión, de repente, apareció un carro de fuego con caballos de fuego, resplandeciente y majestuoso, que los separó. Elías subió al cielo en un torbellino, arrebatado por la mano de Dios. No conoció la muerte como la conocemos. Fue llevado, en un acto sobrenatural de Dios, dejando a Eliseo como testigo atónito, con el corazón lleno de asombro y una mezcla de tristeza y alegría. La historia de Elías es un testimonio de fe indomable, de la capacidad de un hombre para desafiar la corriente, para enfrentarse a la maldad y para confiar plenamente en el poder de Dios. Fue un profeta de fuego, no solo por el fuego que invocó del cielo, sino por la pasión ardiente que lo consumía por la justicia de Dios y por la restauración de la adoración verdadera en Israel. Su vida fue un faro de esperanza en tiempos de oscuridad, un recordatorio de que, incluso cuando parece que todo está perdido, Dios siempre tiene un plan y un remanente fiel. Si te ha conmovido la increíble vida de Elías, no olvides suscribirte para más historias que desafían lo imaginable. Y hablando de personajes que marcaron la historia bíblica, ¿quieres conocer a la mujer que fue el motor de gran parte de la maldad que Elías combatió? No te pierdas nuestro próximo video sobre Jezabel, la humana más malvada de la Biblia. Te esperamos.